Tú no vas a lanzar algo y pues es el primer error, tú lanzar un producto, una solución sin ni siquiera haberla validado. Bueno, pues entonces cuando queremos decir, sí, yo voy a lanzar mi startup y voy a romperla, ¿no? Como todos los grandes que lo han hecho, nos damos cuenta que eso tiene unas implicaciones y que lo mínimo que vas a tener que hacer es constituirte, ¿no? Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de Amigos, Amigas de Mono. En este episodio soy José Tomás y estoy junto a una tremenda invitada que tenemos el lujo de poder tener hoy día, Dayana Correa, que nos está acompañando hoy en día. Dayana es fundadora de Go Startup, que nos va a contar ahora qué es lo que hacen, cómo han ido avanzando. Y además de ser fundadora de esta tremenda empresa enfocada en la parte más contable, que ahí nos va a dar un poco más de detalles. Yo soy personalmente un fanático de Dayana. La verdad es que para hacer una pequeña introducción, Dayana, y agradecerte por estar en el programa. Nosotros nos conocimos porque básicamente estuvimos ahí buscando en YouTube algunos consejos de contabilidad, algunos consejos también de personas que fueran como influyentes en el segmento de startups y de pymes dentro de Colombia. Y llegamos a Dayana y vimos que la verdad que era una tremenda figura pública y empezamos a conversar y nos topamos, a diferencia de la mayoría de los influencers o las influencers que son personas un poco más lejanas. Dayana fue pero la persona más buena onda del mundo, nos dio una llamada de una, conversamos, charlamos, creo que nos hicimos amigos. Ahí Dayana puede contar si sí o si no, y aquí estamos en un nuevo episodio. Accedió aquí a conversar con nosotros para darle tips a las emprendedoras y emprendedores que nos siguen acá sobre temas contables, temas que son un poco más formales dentro del proceso de creación de una empresa, pero que son absolutamente necesarios y que se agradecen, quizás no al minuto de hacerlos, pero cuando se hacen mal, pucha que se agradece haberlos hecho bien desde un inicio. Así que bienvenida, Dayana, y muchas gracias por aceptar esta invitación. ¿Cómo estás? Muy bien, José. Feliz de estar aquí como invitada de Mono. La verdad es que me hacía bastante ilusión. Muchísimas gracias, tienes razón. Desde que nos conocimos creo que hicimos match, no solamente como por nuestros proyectos personales, sino también por el amor a las startups y sobre todo pues al sector fintech. Así que nada, estoy súper feliz de aportar y de que aprendamos un poquito de estos temas que a veces no son tan buenos, pero los vamos a hacer buenos en este episodio. Buenísimo, buenísimo. Esa es la gracia. Nada, si sale algo mal, estoy un poco nervioso porque me siento entrevistando a una celebridad. Así que agradecido. Y nada, pues cuéntanos, Dayana, ¿qué están haciendo? ¿Qué es Go Startup? ¿Cómo partió? ¿Cómo evolucionaron? Cuéntanos un poco de Go Startup. ¿Qué están haciendo hoy en día? Go Startup, a diferencia de diferentes proyectos con los que nosotros estamos relacionados día a día, pues nació justamente de el crear contenido en YouTube. O sea, es una historia súper bonita porque fue una idea validada a partir de contenido en YouTube. Entonces creo que es algo casual porque generalmente hay muchos creadores de contenido que lo hacen justamente como eso, como colaboración con otras marcas, pero realmente crear contenido para mí se convirtió en el impulso y en el motivo de crear una empresa. Entonces básicamente de ahí nace un poco esa validación. Constantemente nos estamos retroalimentando, como puede ser una SaaS que se retroalimenta de usuarios, nosotros nos retroalimentamos de los comentarios, de las propuestas de la comunidad. Entonces es algo súper bonito. Básicamente es un emprendimiento que nace como de un sueño familiar, ¿no? Teníamos las ganas de reinventar lo que era nuestra profesión. En este caso yo soy contadora. Queríamos digitalizar un poco esa función y romper los esquemas de tener un contador que estuviera en tu misma ciudad, que tuvieras que visitar y aprovechar todo esto que tenemos, que es la tecnología y que es pues estos canales como Zoom o como Meet, para que a través de tecnología en la nube y estas plataformas que te permiten comunicarte, tú pudieras tener un profesional de la contaduría pública desde la comodidad de tu casa. Entonces, básicamente eso es lo que estamos haciendo hoy, y también creo que un tema que tocaremos seguramente más adelante será un poco de cómo nosotros ayudamos a que personas que quieran invertir en Colombia lo puedan hacer sin que sea trágico como ese proceso. Buenísimo, oye, muy interesante y muy necesario. La verdad es que nosotros hemos cambiado por ahí unas 3 o 4 veces de empresa de contabilidad, así que vamos a ver cómo es el servicio ahí. Absolutamente, vamos a ir. Yo creo que vamos después de esta llamada nosotros vamos a quedar conversando a ver cómo podemos usar el servicio de Go Startup. Oye, ¿y en quién están enfocados? Me imagino que en startups, pero ¿algún grupo en especial que ustedes hayan visto, por ejemplo, que en los videos que ustedes realizan los haya visto más? Me parece súper interesante cómo llegaron a construir una startup a raíz de la generación de contenido.
¿Cómo fue un poco eso? ¿Cuáles fueron los videos que tuvieron más tracción? Cuéntanos un poco eso, que me parece muy interesante para la audiencia que nos está escuchando. De la comunidad. Ajá. Sí, pues bueno, básicamente uno de los videos que más tracción tiene y realmente es nuestro producto estrella, por decirlo así, a pesar de que nosotros somos contadores, pues tú sabes que nosotros los emprendedores siempre tenemos como un servicio, bueno, sobre todo si vendemos servicios, que es como ese servicio estrella, ese servicio de tracción que permite como que conozcan tu emprendimiento y si tienes más propuestas de valor o más servicios, pues que se queden un poco descubriendo y contratando ese tipo de servicios. En tu caso serían features o serían cosas que tú pudieras agregar, pero en el caso de DCS, pues es la firma y que ahora estamos pues en la transición de Go Startup, básicamente es la creación de empresa, como te comentaba, con capital nacional o con capital extranjero, que ahí sí tiene como otras connotaciones. Y básicamente ese es como nuestro video más visualizado y nosotros hicimos justamente una actualización porque obviamente estas cosas están cambiando y sigue siendo como el más relevante. Claro. Pero seguido de esto tenemos dos temas importantes, que es el tema de impuestos, sobre todo también que vemos que ahora contratamos a profesionales en el extranjero, que recibimos pagos del extranjero y un sinnúmero de transacciones que hacemos deben tener control tributario. Entonces está la parte de impuestos y la parte contable. Esos son como los tres temas más, digamos, visitados, pero uno que me apasiona principalmente a mí, que espero luego nosotros estemos teniendo a Mona como invitada, es el tema de los modelos de negocio. Me encanta todo el tema de analizar cada modelo de negocio y saber cuál es su estrategia, cuáles son sus fuentes de financiación y bueno, y cómo surgen y cómo pues, permiten mantenerse en el tiempo. Buenísimo, no, me parece espectacular. Estamos dejando aquí en el link, no sé si arriba o abajo, pero en alguna parte está pasando el sitio web para que puedan visitarlo. Nosotros felices también de poder participar, obviamente, de hacer contenido en conjunto. Sería un honor para nosotros poder hacer contenido contigo. Y nada, para las startups entonces que quieran, digamos, mantener todo en orden, la parte contable, la parte de los impuestos, como decías tú, la contratación de personas en el extranjero, que hoy día con el trabajo remoto y el trabajo asíncrono, que hablamos en un episodio anterior sobre eso con Mauricio Morales de DailyBot, se está dando mucho más la contratación hacia afuera y la contratación no solamente cool, por un tema de tener más diversidad de perfiles o poder contratar personas en distintas partes del mundo, lo que amplía el pool de candidatos, sino que también hay una parte regulatoria que hay que cumplir como empresa colombiana o dependiendo de dónde tengan la matriz de su empresa. Así que está súper bueno, vamos a investigar más al respecto. Pero quiero hablar de un tema particular que es la inversión en startups. Las startups, cuando levantamos inversión, ¿cierto? Nosotros lo hemos visto desde nuestra experiencia en Mono, pero también desde la experiencia de otras startups con las que nosotros trabajamos y que tenemos amigos ahí. Nos ha pasado que el proceso de levantar inversión tiene una parte que es muy compleja, que es la de justamente ir y vender la startup, que el primer cheque cuesta mucho de conseguir. Hay varios términos que por ahí también hemos hecho algunos vlogs y un par de videos también al respecto digamos, de qué caminos seguir o algunos tips que por lo menos a nosotros nos han servido. Pero hay otra parte que es la estructura, digamos, operacional, que uno tiene que tener bien montada para que esa inversión no sea solamente venderle la visión que uno tiene a un inversionista o una inversionista, sino que también poder recibir esa inversión y hacerlo de manera legal, correcta y cumpliendo como todas las de la ley. ¿Cómo funciona el proceso para recibir la inversión? Yo soy una startup, una SaaS en Colombia, y recibo inversión de una empresa o de un inversionista ángel en otro país, en México, en Estados Unidos, en Brasil, en donde sea. ¿Cómo es el proceso para yo como startup en Colombia, como una SaaS, poder recibir esa inversión desde el extranjero? Pues bueno, la verdad es que existen diferentes tipos de inversión y en este caso nosotros estaríamos hablando de una inversión directa, ¿no? Y aquí vemos mucho como, no sé si ves esos índices o como que la inversión directa y son como países punteros, en este caso está Brasil, México, Colombia, Chile. Entonces te das cuenta de que existe una inversión directa y que estas personas que quieren invertir necesitan de alguna manera informarlas, ¿no? Y finalmente están invirtiendo en otras divisas, ¿no? Entonces, básicamente ahí lo que tenemos que identificar es, listo, esa inversión ¿qué es? Porque mucha gente puede decir, listo, es dinero, pero realmente la inversión puede que no solamente sea dinero. No sé, bueno, en el caso Simón ha tenido la experiencia, por ejemplo, que pueden ser activos intangibles, puede ser ese know-how, puede ser bienes inmuebles, ¿no? Para que el negocio pueda, digamos, de alguna manera fluir, puede ser mano de obra. Entonces, eso es como el lo know-how sería, el know-how sería, por ejemplo, con un contrato, digamos, o sea, que se le pasan acciones a
un advisor, digamos, esto sería como un advisory share, en donde se le pasan acciones de la empresa contra una asesoría como de advisory, ¿o es otra figura legal esa? No, el know-how es como el saber hacer, ¿no? O sea, como eso que la empresa sabe hacer y que es considerado como eso, como un activo intangible. Entonces, Okay. básicamente, pues en ese caso, obviamente yo aquí estoy resumiéndolo muy bien. La verdad es que ya si nos centramos un poco más en cómo se canaliza esto, pues sí tendríamos que hablar con personas de mi equipo que sí son realmente especializadas en derecho. Ajá. Pero lo que quiero dejar aquí claro es que sí, o sea, que existen diferentes tipos de inversión y que no necesariamente debe ser inversión monetaria, que es como muchas personas lo pueden ver y tal vez si vemos Shark Claro. Tank, no sé qué tan fan seas de ese programa, nos damos cuenta que muchas personas Sí. dicen, bueno, no, yo te ayudo con mis contactos, yo te ayudo con mi conocimiento. Entonces, eso en primer punto es súper importante. Luego nos damos cuenta que ahí estamos hablando ya de divisas, ¿no? Entonces, ahí lo que podemos darnos cuenta es que a veces nosotros tenemos intercambios de divisas. Por ejemplo, vamos a un banco y queremos tener esa compra de divisas, o vamos a una entidad, por ejemplo, una casa de cambio, y queremos tener ese intercambio de divisas, y eso en definitiva no es como que regulado de cierta manera como lo puede ser regulado una inversión que recibimos nosotros desde el extranjero. En este caso ya, cuando recibimos una inversión desde el extranjero, eso ya pasa a tener como 3 entidades que van a hacer parte de todo ese proceso. La primera sería el Banco de la República. No sé si tú ya estás directamente relacionado con ellos. El Banco de la Si nos República. contextualizáis mejor, porque para quienes no estén tan relacionados Claro, con el papeleo con Banco de la República, ¿qué rol cumple ahí el Banco de la República en este proceso? en este caso, cuando digo que hay que tener una relación con el Banco de la República, es porque finalmente tú tienes que informar esa inversión que estás recibiendo. Entonces, si es una inversión de divisas, tú lo que tú estás haciendo, bueno, de dinero, lo que tú estás haciendo es presentarlo en un formulario. Pero si es intangible, que es lo que estábamos comentando ahora, que también se puede dar, lo vas a informar en otro formulario. Pero el Banco de la República lo único que hace es tener o sea, revisar esa información. Sin embargo, hay otra entidad adicional que es la Superintendencia de Sociedades. Y ahí tú lo que haces, o lo que hace la Superintendencia de Sociedades, es vigilar entonces si tú sí estás cumpliendo con esa presentación de esos formularios a los que estás obligado. Ahora, luego entras a otro tema mucho más grande, entra a otra tercera entidad que es la DIAN, ¿no? Que es la Dirección de Impuestos Nacionales. Entonces te das cuenta que sí, que está bien recibir ese tipo de inversión extranjera, pero que debes informarla, ¿no? Debes informar esos movimientos, debes informar, por ejemplo, lo que ha sucedido el año inmediatamente anterior, en este caso lo que sucedió, por ejemplo, en el 2021, lo debes estar informando al Banco de la República, dependiendo de ese tipo de inversión que haya recibido. Entonces, si nos damos cuenta, primero es posible recibirla, segundo, vamos a tener que tener relación directa con este tipo de entidades. Y tercero, la inversión de una persona del extranjero no es necesariamente monetaria. Entonces, digamos que ahí ya podríamos tener un concepto básico y decir, bueno, ya sé que por lo menos estas entidades puedo consultar y puedo consultar ese tipo de formularios que hacen que yo pueda, digamos, evitar sanciones, que creo que es lo que todos queremos evitar cuando queremos cumplir, obviamente, con esas obligaciones. Oye, súper interesante, Ayana. ¿Cómo nosotros, por ejemplo, en Mono, como ustedes saben, Mono es una cuenta de banco para empresas, principalmente concentrada en startups, y en donde se puede recibir dinero desde el extranjero vía algunas alianzas que nosotros tenemos con intermediarios del mercado cambiario. Entonces se puede recibir este dinero en Mono, pero cumpliendo, digamos, todas las regulaciones y todo lo que tú nos estás contando ahora, de que hay que tener un proceso bien llevado con Banco de la República, con los formularios que hay que cumplir de cara a la DIAN, y ahí es donde entra un poco el trabajo que hacen ustedes en Go Startup, ¿cierto? Que es, digamos, con Mono ustedes podrían recibir inversión extranjera, traerla de Estados Unidos a Colombia, tener todo, digamos, cumpliendo la norma, pero después hay toda una parte contable, ¿cierto? Como más específica, más técnica, que es donde ustedes entran en Go Startup, ¿correcto? Correcto, sí, eso que dices está muy bien que lo hayas como aclarado, porque nosotros tenemos esos intermediarios del mercado cambiario, que son bancos, entidades financieras, casas de cambio que mencionábamos anteriormente. Pero también tenemos cuentas corrientes de compensación, que no quiero como profundizar mucho en ello, porque como te digo, tiene bases legales y la idea aquí es asesorarnos siempre.
pero justamente son esas cuentas que abrimos en el extranjero y que necesariamente se hace ese proceso de recepción, ¿no? De crédito y débito de divisas. Entonces, en este caso, esas cuentas de compensación, básicamente, ahí es donde nuevamente el Banco de la República está implicado y tú tienes que informar en todo momento sus movimientos. Ya lo que tú me dices de Mono, que sería genial, ¿no? Obviamente nosotros poder tener esa facilidad de hacerlo con Mono, básicamente lo que nosotros ya vamos a hacer ahí es que vamos a tener como el registro de esos gastos en este caso, ¿no? Porque Mono sería una tarjeta en débito, ¿no? Que nosotros, o pero prepago, ahora con cuenta de banco que ya se puede hacer transferencia interbancaria, ya es toda una cuenta que se puede hacer absolutamente todo lo que tiene cualquier cuenta, pero sin la burocracia y sin el papeleo y sin el mierdero que te piden en todo el resto de los bancos, que no vamos a mencionar, pero que se puede hacer, digamos, de una forma mucho más fácil, tanto de abrir la cuenta en 10 minutos, como manejarla, que sea un proceso más sencillo y menos plataforma de Windows 95 y más lo que nosotros creemos que las startups se merecen, que es una plataforma decente y que les sirva para enfocarse en su negocio y no en su banco. Genial, pues eso, o sea, ahí tenemos como ese medio, ese mecanismo, esa herramienta que va a ser Mono en este caso, y nosotros como contadores vamos a ser muy exigentes en el sentido de que vamos a querer que todas esas transacciones estén documentadas. ¿Por qué? Porque tú puedes decir frente a la DIAN, que es una entidad regulatoria, ¿no? Es la Dirección de Aduanas Nacionales, y te va a decir, por ejemplo, bueno, sí, Dayana, muy bien que me hayas dicho que recibiste estos ingresos, pero ¿qué me comprueba eso? Muy bien que me digas que estos son tus gastos, pero ¿cómo respaldo yo esas transacciones? Entonces, básicamente ahí vienen los contadores cuando, en este caso, startups que usan diversas plataformas, todas extranjeras, y dices, bueno, vamos a centrarnos y vamos a ser muy selectivos también en el caso de que puedan por lo menos garantizarnos algo que nos permita ver esas transacciones, ¿no? Que haya esa trazabilidad. Entonces nosotros ahí venimos a hacer como esa conciliación entre lo que tú me estás contando, ¿no? Que hiciste obviamente, no sé, en nuestras reuniones de seguimiento, entre lo que tenemos en la contabilidad a través de las facturaciones de compras y ventas, entre los soportes que nos dan esas entidades. Y ahí ya empieza como toda una estructuración de todos tus estados financieros, de tus declaraciones, pero creo que lo más importante aquí, y me gustaría como contarlo con la comunidad de Mono, y es, todo eso suena como lo típico, ¿no? Aburrido, como, ¡buah! Este proceso, mucho papeleo, pero es que es aburrido cuando no le sacamos provecho, cuando no tomamos decisiones a través de esa información. Entonces, si nosotros estamos simplemente pagando un fee a un contador para que me presente los impuestos, realmente no estamos sacando el 200% de los beneficios que tiene tener a un contador de tu lado. Entonces, yo creo que ahí lo importante es tomar decisiones, sea de contratación, de inversión, de si, por ejemplo, queremos hacer otra feature o queremos mejorar la plataforma de Mono, ¿lo puedo hacer en este momento o no lo puedo hacer? Entonces, es como a través de esos estados financieros yo puedo tomar decisiones. Creo que eso es el mayor mensaje que nos podríamos llevar hoy de esta charla. Buenísimo, decisiones inteligentes, tomadas con información inteligente que te entrega empresas como Go Startup que pueden asesorarlo. ¿Cuáles son los errores más comunes que tú ves que son fáciles de evitar dentro de esta parte de traer dinero al extranjero, como digamos dentro del mundo de las startups, que es un poco diferente quizá a los errores que puede cometer uno como persona natural o una empresa más grande o más tradicional? Pues bueno, creo que toda startup que nazca, claramente, inclusive no ni siquiera desde el tema contable, sino del tema de validación de una idea. O sea, tú no vas a lanzar algo, y puede ser el primer error, tú lanzar un producto, una solución, sin ni siquiera haberla validado. Bueno, pues entonces cuando queremos decir, sí, yo voy a lanzar mi startup y voy a romperla, ¿no? Como todos los grandes que lo han hecho, nos damos cuenta que eso tiene unas implicaciones y que lo mínimo que vas a tener que hacer es constituirte, ¿no? ¿Por qué? Porque esto te va a permitir tener como credibilidad frente a tus inversores, frente a tus proveedores y obviamente frente a las personas que quieren invertir en tu solución. O sea, si yo voy a invertir en, digamos, a trabajar con Mono, voy a decir, estos servicios voy a delegarlos a Mono, entonces yo lo que voy a hacer es mirar inmediatamente en internet quién es Mono, está constituido, es seguro. Evidentemente, no es lo mismo decir, José
que tienen una idea que se llama Mono a decir Mono Claro. SaaS, por ejemplo, en Colombia. Entonces, eso es súper importante, pero uno de los mayores errores es constituirse, obtener esas obligaciones tributarias sin tener una idea validada. Entonces, no solamente vas a tener la parte de que vas a poder lograr en este sentido alcanzar tus objetivos como empresa, como ese sueño de startup que tienes, sino que a su vez vas a estar súper dispuesto a asumir esas responsabilidades porque ya tienes una validación, ya por lo menos tienes tus primeras ventas. Y ese es un primer error. Como que, no, me constituyo y sí, bueno, vamos a hacerlo súper bien, ahora soy Y luego empresa, ahora vemos, tengo de ahí mi pillamos qué hay que empresa. hacer. Y de ahí pillamos qué hay que hacer. Y claro, obviamente no es lo mismo ser una persona natural en Colombia a ser una persona jurídica. Tenemos más responsabilidades, pero es algo que debemos, digamos, valorar cuando queramos iniciar. Porque como te digo, la credibilidad ante un inversor, ante un cliente o ante un proveedor, la da esa constitución legal. Entonces, creo que ese es uno de los primeros errores. Y uno de los más, digamos, ¿cómo decirlo? Los más comunes es justamente el desconocimiento de los impuestos y la falta de planificación. Ya estamos en una fecha muy importante que es la declaración de renta, así que José ahí, bueno, debe estar en Colombia, en Colombia. Sí. No, yo estoy en Bogotá. Bueno, creo que en Estados Unidos también. Empieza el 15. En Estados Unidos fue hace poquito, ahora en Colombia nos toca en este momento. Yo soy un poco no analfabeto, pero me cuestan los temas contables, así que me apoyo bastante de parte del equipo de Mono para ese tipo de temas. Claro, pero eso es como súper importante. A mí me parece que se ve en el entorno startup, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor tú eres la cara visible de, no sé, eres el componente o el socio que sabe muchísimo de growth, ¿vale? Pues ese es tu aporte. Es una persona que sabe demasiado o tiene muchos contactos, ¿vale? Ese es tu aporte, obviamente, aparte de todo lo que implica tener una compañía. Digamos que cuando son soluciones, pues obviamente el tener un desarrollador en tu equipo es fuerte, pero si tú, como el de Growth, no conoces ese producto, o tú, como la persona que tiene esos contactos, no sabe venderlo porque no conoce el producto, es como, bueno, entonces, ¿qué hacemos? Hay que estar conectados. Lo mismo pasa con la parte contable. Aunque tú lo delegues, que tengas tu contador, hay como 3 cosas básicas que puedes tener en cuenta y es, listo, mis responsabilidades, qué impuestos debo pagar, ¿no? IVA, renta, en Colombia, ¿no? Y luego de eso, ¿cuándo? ¿Cuándo debo presentarlos, no? Porque pasa mucho que la responsabilidad se delega en el contador, pero oye... Claro. Obviamente cuando estamos empezando, tú como fundador sí debes estar atento a ello. Luego obviamente si tienes un equipo interno y luego ya tienes unos profesionales o una plataforma que te permita de alguna manera gestionar otros asuntos, es otra cosa, pero en tus inicios por lo menos ten en cuenta eso para evitar sanciones. Y digamos, la parte más importante también que nos podemos llevar de esta charla es la planificación, que no debe empezar, digamos, ahora, como vamos a planificar qué voy a pagar, y no, hoy, en el 2020, ya tengo que estar planificando, ¿no? Lo que será el 2023, ¿no? Porque ya voy a tener datos, ya voy a presentar mi declaración y voy a tener como, listo, cuando tuve que pagar, entonces cómo me voy a preparar para enfrentar ese impuesto de cara al próximo año. Que es algo que pasa mucho, no sé si tienes como ese conocimiento, pero hay muchas empresas en Colombia y yo creo que en Latinoamérica que se endeudan en entidades bancarias para pagar sus impuestos. Nosotros estuvimos, de hecho, entrevistando a algunos usuarios, siempre tratamos de hablar con ellos y entender mejor el caso de uso de Mono, y habían varios que tomaban créditos para poder pagar porque en el fondo era más barato el crédito del banco que el castigo que le ponía la DIAN en este caso, por no pagar impuestos. Entonces era más conveniente la tasa que entrega el banco, que no son, bueno, depende, pero no siempre son las mejores, digamos, para los emprendedores, versus lo que la DIAN le cobraba de retraso. Entonces le salía más conveniente, lo cual, a nosotros nos sorprendió. Oye, Dayana, y para ir finalizando ahí como últimas preguntitas, ¿cuándo crees tú que dentro de un equipo, unas startups, es necesario o es... uno trata siempre como de usar la menor cantidad de recursos y ser lo más lean posible, ¿cierto? O sea, lo más ligero posible. ¿Cuándo crees que es necesario dejar de externalizar temas contables y empezar a traerlos dentro de la empresa? Que de alguna manera hace que la empresa se vuelva un poco más grasosa, ¿cierto? Porque hay más personas, hay más como áreas de las que hay que tener cuidado, tanto a nivel de talento como a nivel de operación y de ejecución.
pero de alguna forma como que hay ciertas particularidades de algunas startups que cuando van creciendo ya no se puede externalizar al 100%. ¿Cuándo crees tú que es un buen momento para ya traer una persona interna a un equipo ya de contabilidad per se? Bueno, pues yo creo que eso es como todo, ¿no? Te pongo un ejemplo. Ahora, y es uno como de mis grandes sueños, por eso me encanta tener contactos como José que me transmitan como justamente ese know-how y ese conocimiento y esa experiencia que estás teniendo con Mono, porque finalmente pienso que el momento indicado es cuando tú primero ya tienes esa responsabilidad. Si tú decides desde el momento cero tener a alguien interno, porque quieres apostar a que tu parte financiera va a tener como esa, digamos, forma y esa responsabilidad la quieres ¿cómo se dice? Asumir de esa manera, pues desde el momento cero. O sea, esa es mi recomendación. Ahora, no estamos hablando del 2000, no estamos hablando del 2011, estamos hablando del 2022. Entonces es una era donde ves que todas las profesiones, escuchas términos como legal tech, todo termina en tech, claro. todo lo relacionado con como cuando unes la tecnología. Eso mismo pasa con la profesión de la contabilidad. Entonces, por ejemplo, cuando tú tienes una plataforma que se dedica, por ejemplo, a la gestión de la nómina y te la automatiza, de alguna manera esa plataforma sí que tiene detrás personas que ayudan a esa tecnología, pero que la empresa decide externalizarlo y utilizar esa solución. Pues por lo menos en este caso, yo a mi sector le veo todo ese potencial, ¿no? Si bien vemos como soluciones súper separadas, como facturación electrónica por un lado, un software contable, y vemos esas soluciones súper separadas, o liquidadores de declaración de renta, que aquí en España hay un montón, y en Colombia también. Sí, aquí hay un montón, y en Colombia también. ¿Qué pasa? Que eso detrás, obviamente hay una persona que tiene el conocimiento. Siempre un humano, siempre vamos a buscar el factor humano. Entonces yo pienso que depende la empresa cómo lo quiera llevar. ¿Quieres una empresa que confía más en esa solución y de pronto toda la experiencia que tiene una solución que te brinde afuera la encuentras? Perfecto. Pero si tú quieres como tenerlo controlado y tener más bien una consultoría externa, pues desde el momento cero para mí es lo ideal. Pero como te digo, para mí mi sueño es justamente convertir una solución que sí sea digamos, apoyada por ese factor humano, que es un asesoramiento, que todos los emprendedores siempre buscan esa parte humana, ¿no? Pero que sí sea muy apalancado por la tecnología y que empresas como Mono o como cualquier startup deleguen fácilmente sintiendo que son parte de su equipo, ¿no? Claro. Es como un Netflix, pero una suscripción de un servicio totalmente personalizado y delegado a tu proyecto. Buenísimo, ese es el sueño, ese es el sueño. Así, 2 o 3 tips que le darías a las emprendedoras, los emprendedores, volviendo un poco a lo que hablábamos antes, a la hora de recibir inversión, para poder hacerlo no tanto en la parte del levantamiento de capital en sí mismo, sino que más bien en la estructura operativa legal, digamos, y contable. Como 3 tips que les darías así como concretos para que las emprendedoras, los emprendedores puedan fijarse a la hora de levantar y recibir capital desde el extranjero. Bueno, el primero es conocer muchísimo, o sea, obviamente cuando te estás validando tu idea, tienes que conocer el contexto del país en el que tú estás fundando esa compañía. Pero si hay algo que un inversor también le da bastante preocupación es los regímenes tributarios, ¿no? Él quiere saber cómo es el tema de impuestos, con cuánto se va a quedar el estado en donde yo estoy invirtiendo, ¿no? Entonces creo que conocer muy levemente, con una asesoría, con una mentoría de un contador que te permita conocer el panorama de lo que implica para ese inversor, darte, digamos, bueno, invertir en tu compañía, creo que eso sería mi primer consejo, que tú tengas un contexto y puedas de alguna manera defenderte al momento de plantear ese contexto en el que ese inversor se está metiendo, por decirlo así, en ese país. Lo segundo, básicamente, es entender que si tú estás recibiendo inversión extranjera, básicamente debes informarla. No hay nada que no deba informarse. Esa es una de las preguntas que más me hacen cuando usan, por ejemplo, plataformas que te permiten tener dinero, por ejemplo, no sé, PayPal, ¿no? Algunas plataformas que te permitan tener dinero. Y dicen como, bueno, está ahí, pero no lo bajo a mi cuenta, pero entonces informa, no se informa. Lo ideal siempre es que tú realices transacciones
las informes. Y en este caso, cuando se trata de una inversión extranjera, la tienes que informar. Entonces, por lo menos tener muy claro esas entidades que yo mencionaba anteriormente y esos formularios. Como te digo, hoy no voy a profundizar en ello porque son dependiendo también de cada emprendimiento y de una asesoría pues, personalizada y profesional. Pero es entender esas entidades y entender cuál es el formulario que yo voy a necesitar presentar y saber que si es una inversión extranjera, sí o sí va a estar implicada hay que declararla. El Banco de la República, sí. Entonces, eso como segundo tip. Y tercer tip, que siempre busquen asesoría profesional. Creo que a veces los emprendedores como que tenemos con todo, o sea, podemos con todo. Google es nuestro mejor amigo y con él hasta el fin del mundo. Pero a veces es importante invertir en eso. Así como invertimos cuando sentimos que no somos capaces de cumplir nuestra rutina del ejercicio, pagamos un entrenador, un nutricionista o lo que sea. Nosotros también tenemos que saber que cuando son términos legales o contables o tributarios, no simplemente es como una decisión, también hay una sanción detrás. Entonces el desconocimiento no te exime de la ley. Y creo que invertir en esa parte de asesoramiento, en este caso de startups, tanto legal como, bueno, sí, el derecho tributario también es una parte legal, pero la parte también contable, entonces es muy importante invertir ahí. Y nada, la ñapa, como decimos en Colombia, sería básicamente eso, no perder la motivación y no ponernos limitantes. La verdad es que, por ejemplo, ahora Mono está en esta etapa, pero yo sé que yo hablo contigo en 2 meses y hay algo súper diferente y súper desarrollado que ha sido seguido en corto tiempo. Entonces, como nunca perder esa motivación y seguir adelante con ese proyecto que tienen. Bien. Oye, buenísimo. Nada, Dayana, muchísimas gracias por haber participado en este espacio. Agradecerte porque está la parte, creo yo que son los errores que más duelen en el largo plazo y que uno puede omitir en el corto plazo. Nosotros somos bien de romper cosas y hacer las cosas como medio a las patadas en algunos experimentos y varias cosas que aquí no podemos decir públicamente, pero que obviamente hemos hecho uno que otro error contable y varias cositas, pero nada, nos ha costado mucho más caro después ponernos al día y dejar todo ordenado. Así que buenos consejos para poder dejar la casa ordenada desde el inicio. Vamos ahí con Go Startup, vamos a averiguar, vamos a dejar ahí la página para que puedan revisar también las emprendedoras, los emprendedores que nos están viendo, poder revisar directamente y tener todo ordenado desde el inicio cuando comienzan su startup, como bien tú dices. Y nada, agradecerte por estar acá. Para mí ha sido un gusto, es como entrevistar a una celebridad, así que creo no haber estado tan nervioso, pero agradecido de tenerte aquí en el programa en Amigos de Mono. Y nada, muchas gracias. Gracias a todos los que nos escucharon hoy día y nos vemos en otro episodio más adelante de Amigos de Mono. Muchas gracias.